12 devoran a mi pueblo como pan. Seguí estudiando y yendo todas las mañanas al laboratorio de análisis. Me gustaba. Además, mi jefa, Esther Ballestrino de Careaga, investigadora biomédica farmacéutica, era una gran mujer. Entre alambiques, reactivos y microscopios, no solo me enseñó la cultura del trabajo, sino también la meticulosidad como requisito imprescindible. La prisa con la que a veces le presentaba los resultados de los análisis la hacía recelar. ¿También hiciste aquella prueba? Respondía que no me había parecido necesario, dado que todas las que había hecho antes indicaban que aquel era el resultado correcto. No, así no, replicaba, la escrupulosidad y la precisión lo son todo en nuestro trabajo. Las razones de la ciencia deben sustentarse de manera empírica. Pero aquella gran mujer hizo mucho más. Me enseñó a pensar, me refiero a pensar la política. Nació en 1918 en una ciudad de Paraguay, Encarnación, se diplomó como maestra y más tarde obtuvo una licenciatura y se hizo activista del Partido Revolucionario Febrerista, del Movimiento Femenino Febrerista de Emancipación y de los Trabajadores del Campo. Marxista, en el punto de mira de autoridades y latifundistas, y por ello perseguida durante la dictadura de Morínigo, se exilió en Argentina, donde se casó y tuvo 3 hijas con las que aún estoy en contacto. Cuando nos conocimos, tenía 35 años y yo aún no había cumplido los 17. Eran los años del célebre caso Rosenberg, un matrimonio condenado a muerte en Estados Unidos. Detenidos en pleno macartismo, acusados de haber entregado a la Unión Soviética documentos relativos al proyecto de la bomba atómica, fueron declarados culpables al término de un proceso confuso, emocional y controvertido. Fue un caso que interesó profundamente a la opinión pública mundial, hasta tal punto que se puso en marcha una gran campaña internacional, promovida por el escritor estadounidense Dashiell Hammett y por personalidades como Bertolt Brecht, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Jean-Paul Sartre, Albert Einstein e incluso el Papa Pío XII, para pedir que les concedieran la gracia del indulto. Fue inútil. Al final, los ejecutaron en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. Recuerdo que fue uno de los primeros temas de debate con Esther, que me lo contaba y me daba su versión de activista. Me hizo leer libros y me animaba a ampliar mis conocimientos con otras lecturas. En aquellos años, la Unidad Básica, sede del movimiento peronista en cada barrio, así como el Comité Radical y la sede socialista eran lugares de cultura política, muy incentivada por entonces. Me gustaba ir a esos sitios. Leía La Vanguardia, la revista que los militantes socialistas distribuían entonces por la calle. Y, cuando Esther me traía el periódico comunista Nuestra Palabra, lo leía y discutía con ella lo que no compartía, y eso me ayudaba a pensar. Era una mujer respetuosa, en absoluto fanática, dotada de un gran sentido del humor. También me interesaban el arte social y el trabajo cultural y político del Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta, que se representaba en un semisótano de Diagonal Norte. Una vez dije que los comunistas nos habían robado la bandera, porque la bandera de los pobres es cristiana, y sin duda es verdad, el protocolo con el que seremos juzgados, recogido en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, va antes que Lenin. En todos los sentidos. Quien cree en Dios, quien cree en Jesucristo y en su Evangelio, sabe que el corazón del Evangelio es el anuncio a los pobres. No hay más que leerlo. Jesús es muy claro en este punto. Dice de sí mismo, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista, a poner en libertad a los oprimidos, LC 4, 18. A los pobres. Los que necesitan la salvación, los que necesitan ser aceptados en la sociedad. Además, si uno lee el Evangelio puede apreciar que Jesús sentía debilidad por los marginados, los leprosos, las viudas, los niños huérfanos, y por los pecadores. Ese es mi consuelo. Porque el pecado también es una pobreza que hay redimir, una esclavitud de la que debe liberarse a quien lo comete. Yo procedía de una familia radical, mi abuelo materno había sido un radical en 1890, de esos que participaron en la llamada Revolución del Parque, que a finales del siglo XIX provocó la caída del presidente Miguel Juárez Celman. En cierto modo,
una familia paradójicamente elitista, porque no éramos ricos, sino pobres que habían ascendido en la escala social hasta la clase media y en alguna que otra ocasión habían vuelto a descender de manera clamorosa. En 1946, mientras, para alegría del abuelo Giovanni, en Italia se votaba contra la monarquía y se instauraba la república, en Argentina empezaba la larga, complicada y multiforme experiencia del peronismo. Y en mi casa todos eran antiperonistas. El vicepresidente de Juan Domingo Perón se llamaba Hortensio Quijano, y a nosotros, los niños, nos habían enseñado a cantar, Perón, Quijano, dos chanchos de la mano. Más adelante, con unos cuantos años más, hacia la adolescencia, empezaron a intrigarme las reformas sociales que Perón estaba llevando a cabo y me inspiró una cierta simpatía. Me acuerdo de un domingo, tendría yo unos 15 años, en que estábamos comiendo en casa de los abuelos maternos, mi tío Guillermo, empresario, una buena persona, que era el marido de la tía Catalina, hablaba por los codos y criticaba a Perón, parecía que nunca se iba a callar. En un momento dado, me cansé de oír aquel disco rayado y me enfadé. No tienes derecho, le dije. Eres rico, ¿qué sabrás tú de los pobres y de sus tribulaciones? También la tenía tomada con Evita, era una mujer de mala vida, decía, porque había sido actriz de cine. Y yo, pero ayuda a los pobres, tú los ayudas. Empezaron a cruzarse los insultos y la situación degeneró. Hasta que agarré el sifón y le rocié la cara a mi tío con agua de Seltz. La tía me sacó de la habitación, y entonces, nunca mejor dicho, se calmaron las aguas. Luego, obviamente, le pedí perdón. Pero aquel fue en cierto modo el bautismo público de mi pasión política, aunque no fuera yo quien acabó rociado de agua. Por otra parte, la primera formulación de la doctrina peronista tiene un nexo con la doctrina social de la Iglesia. Y Perón le daba sus discursos a Monseñor Nicolás de Carlo, en aquellos años obispo de Resistencia, en el Chaco, para que los leyera y le dijera si estaban en armonía con esa doctrina. La política siempre me ha interesado, siempre. En la antigua Yugoslavia se decía que, con dos eslovenos se forma un coro, con dos croatas un parlamento y con dos serbios un ejército, en Argentina, que con cada dos de nosotros se crea un conflicto interno. Pero, sobre todo, aquella fue mi primera reacción clara en defensa de los pobres. Una tensión, una inquietud social que más adelante he buscado y he vuelto a encontrar cada vez más en la Iglesia, en su doctrina que nos interpela para que luchemos contra toda forma de injusticia, sin dejarnos llevar ni por la colonización ideológica ni por la cultura de la indiferencia. Esther Ballestrino de Careaga era una mujer extraordinaria, la quería mucho. Cuando empezó la Guerra Sucia, el violento programa de represión que acalló cualquier forma de oposición en el ambiente cultural, político, social, sindical y universitario del país, la soga empezó a apretarse alrededor de su cuello. Tras el golpe de Jorge Rafael Videla y de los generales del 24 de marzo de 1976, Esther solicitó el reconocimiento de la condición de refugiada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y lo obtuvo. Pero eso no fue suficiente para protegerla, registraron su vivienda varias veces y detuvieron a sus familiares. El 13 de septiembre de 1976, secuestraron a su yerno, Manuel Carlos Cuevas, marido de su hija Mabel. El 13 de junio de 1977, detuvieron a su hija Ana María, que solo tenía 16 años y estaba embarazada de 3 meses. El mes siguiente, Esther acudió a la redacción del Buenos Aires Herald para denunciar su detención y desaparición y todos comentaron lo mucho que les había impresionado su mirada firme y la autoridad con que hablaba aquella mujer. Una mirada y una autoridad que yo conocía muy bien. En octubre, tras 4 meses de horror, Ana María volvió a casa. La habían tenido secuestrada en el centro clandestino de detención Club Atlético, un almacén de aprovisionamiento de la policía que había sido transformado en un campo de detención. Contó que la habían encadenado junto con sus compañeros mientras por los altavoces sonaban himnos nazis y discursos de Hitler a un volumen ensordecedor para tapar los gritos de los torturados. Contó que la habían encapuchado, desnudado y apaleado, que le aplicaron descargas eléctricas en el cuerpo y la colgaron de los brazos y las piernas,
que le pusieron bolsas de plástico en la cabeza y le apagaron cigarrillos en la piel. La violación formaba parte de la tortura. Ana María logró escapar de aquel suplicio gracias a una salida improvisada. Cuando los torturadores le quitaron la ropa, vieron que tenía algo en la piel. ¿Qué tienes ahí?, le preguntaron. La chica no levantó la mirada. Pero era astuta. Me avergüenza decirlo, respondió. ¿Qué es?, le gritaron. Habla de una vez. Lepra, dijo con un hilo de voz. ¿Eres leprosa? Sí, respondió. Volvieron a encadenarla. En realidad, era solo una micosis. Del cuñado de Ana María, que había sido secuestrado unos meses antes que ella, se perdió el rastro. Es uno de los 30.000 argentinos desaparecidos. Esther me llamó después de la liberación de su hija. Por aquel entonces yo era provincial de los jesuitas e impartía clases en el Colegio Máximo de San Miguel de Córdoba. Me llamó por teléfono y me dijo, mi suegra está muy mal, es grave, quiero que le administres la extrema unción. ¿Puedes venir a mi casa? No eran creyentes. Y aunque su suegra lo era, y bastante devota, en principio me pareció extraño. Comprendí que aquel no era el verdadero motivo y fui a verla con una furgoneta. En cuanto entré en su casa, Esther me reveló el motivo real de la urgencia, su surtida biblioteca de libros, que había leído, hojeado, subrayado, estudiado y apreciado, eran textos de sociología y de política, muchos marxistas, que en aquellas circunstancias podían ponerla en un serio apuro, pues la vigilaban. Me preguntó si disponía de un sitio para esconder y guardar su biblioteca y le dije que sí. Los cargamos en la furgoneta y me los llevé al almacén del Colegio Máximo. Esther puso a salvo a su anciana suegra y a sus 3 hijas, primero en Brasil y luego en Suecia, donde Ana María dio a luz a su hija. Las chicas le pidieron a su madre que se quedara con ellas en el exilio, pero Esther se negó. A quienes conocíamos a aquella mujer extraordinaria no nos sorprendió su decisión. No pararé hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son hijos míos. Participó en las reuniones de las Madres de Plaza de Mayo desde el principio, y desde el principio colaboró con las asociaciones de las familias de los prisioneros políticos y de los desaparecidos. El 8 de diciembre de 1977, unos funcionarios de la policía política secuestraron a Esther delante de la iglesia de Santa Cruz. Tenía 59 años. Ninguno de sus seres queridos volvería a verla. Me reuní con 2 de las hijas de Esther, Ana María y Mabel, en la Nunciatura de Asunción, en Paraguay, que visité en julio de 2015 con motivo de un viaje apostólico. Tras los hechos de 1977, me había carteado con el padre de las chicas, Reimundo Ucareaga, y lo hice hasta que murió. El hombre había regresado a Paraguay en 1984, que entonces estaba bajo el régimen dictatorial del general Alfredo Stroessner. Me asignó un nombre ficticio para que pudiéramos escribirnos, Nair Leal, y con ese nombre yo firmaba la correspondencia. Nos abrazamos. Nuestros jóvenes están armando alboroto, y usted también, me dijeron las chicas. Les respondí que necesitaba su ayuda para seguir adelante. Me regalaron una fotografía de Esther en el laboratorio Iketier Bachmann, rodeada de sus empleados, y entre ellos estaba yo, con la bata blanca y cara de niño, el joven Jorge. La foto iba acompañada de un texto poético de Galeano: las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana. Se me muere al mediodía. Resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar.
Su tercera hija sigue viviendo en Suecia, lleva el nombre de su madre. Mucho tiempo después se descubriría un nuevo pormenor de la operación de secuestros llevada a cabo en aquellos primeros días de diciembre de 1977, en cuyo marco raptaron a Esther, la existencia de un espía que había logrado ganarse la confianza de las familias y de los activistas que se reunían en la iglesia de Santa Cruz. Se hacía llamar Gustavo Niño, apodado el Ángel Rubio, por su pelo rubio y sus ojos azules, y decían que solía contar la historia de su hermano, que también había desaparecido en una de las muchas carnicerías de los militares. A veces se entretenía hablando con las monjas en la puerta de la iglesia. Un beso en la mejilla era la señal acordada para marcar a la persona que había que secuestrar. El verdadero nombre de ese hombre que se presentaba como Gustavo Niño era Alfredo Astiz, oficial de la Marina Militar Argentina. En un par de días, además de a Esther, se llevaron a todo el grupo de Santa Cruz. Entre otras muchas, a Azucena Villaflor y María Ponce, otras dos fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, y a dos monjas francesas de las misiones extranjeras de Notre Dame de la Maat, Alice Domon, conocida como Sor Cati, y Leonie Duquet, a quienes su instituto religioso había mandado entre los pobres de las villas miseria de Buenos Aires. Sigo en contacto con una sobrina de Sor Leonie, Sor Genevieve Jan Ningros, de las Hermanitas de Jesús, que vive desde hace más de 50 años en una caravana en el Parque de Atracciones de Roma, donde la he visitado un par de veces siendo ya papa, un hornillo, muchos libros, papeles esparcidos y un jergón en el suelo. Da testimonio del Evangelio entre feriantes y circenses. En aquellos días, el grupo estaba poniendo a punto una petición dirigida al gobierno con el fin de que hiciera públicos los lugares donde los desaparecidos, cuyos nombres se adjuntaban, se hallaban detenidos. La petición se publicó en el periódico La Nación el 10 de diciembre de 1977, el mismo día de la desaparición de las dos monjas. Entre los firmantes también figuraba el supuesto Gustavo Niño. Lo condenarían a cadena perpetua 34 años más tarde. Traté por todos los medios de recabar información muchas veces, a medida que se iba conociendo la gravedad de lo que ocurría, de Esther, de las dos monjas francesas y de otro chico a quien conocía y que también había sido secuestrado mediante la delación del falso Gustavo Niño, en los mismos días. Se llamaba Remo Carlos Berardo, un pintor, un idealista, una bellísima persona. Había crecido en el barrio de La Boca, donde todo el mundo lo conocía. Tenía 5 hermanos. Uno de ellos, Amado, el menor, empleado de banca, había desaparecido 5 meses atrás. Colaboraba con el padre Carlos Mujica, el sacerdote mártir asesinado con 5 disparos de pistola el 11 de mayo de 1974 delante de la iglesia porteña de San Francisco Solano, en la Villa 31, recién acabada la misa. Remo había empezado a frecuentar el grupo de Santa Cruz, entre otras cosas, para buscar a su hermano. Pero desaparecieron todos. Algunos testimonios refirieron en los años siguientes que Esther, otras dos madres, y las monjas francesas pasaron 10 días sufriendo torturas inhumanas en el sector Capucha de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, el atroz centro de detención ubicado en el corazón de Buenos Aires. El 17 o 18 de diciembre las sedaron y las embarcaron en un avión de la Marina, desde donde las arrojaron al mar, vivas, frente a la costa de Santa Teresita, a 200 kilómetros de la capital, una práctica criminal habitual de la dictadura, que recibía el nombre de vuelo de la muerte. Las víctimas morían a causa del impacto. Se llamaba a cualquier puerta, con rabia, dolor, frenesí y gran frustración. Entre mentiras y disimulos. Hice de todo por el padre Orlando Llorio y el padre Franz Jalix, 2 sacerdotes jesuitas que pasaron 5 meses secuestrados. Incluso celebrar una misa por Videla. Tras un primer encuentro formal e infructuoso, en el que Videla tomó apuntes y me dijo que, indagaría, decidí recurrir a otras vías. Las que hiciera falta. Logré enterarme del nombre del capellán militar que iba a celebrar misa en la residencia del comandante jefe, a la que asistiría toda la familia de Videla, y le pedí que fingiera que estaba enfermo. Fui en su lugar, y al acabar la misa me dirigí a Videla con determinación y le pedí que hiciera algo. Y
cuando en Flores empezaron a circular rumores de que a los sacerdotes los había secuestrado un grupo operativo de la Marina, fui 2 veces a visitar a Emilio Massera, el almirante jefe, para indagar y tratar de desbloquear la situación. Él ganaba tiempo, negaba. Mareaba la perdiz. Me levanté, furioso, y antes de marcharme le dije, quiero que vuelvan, vivos. Al final, por suerte, volvieron. Pero los asesinatos, las torturas y las desapariciones se contaron por miles. Devoran a mi pueblo como pan, dice el salmista, Sal 14, 4. Bastaba muy poco para correr la misma suerte y la delación había sido institucionalizada por el régimen. Fueron años terribles, y, para mí, también de enorme tensión, transportar gente a escondidas a través de los puestos de control de la zona de Campo de Mayo, tener en mis manos sus vidas y la responsabilidad de nuestra salvación, y preparar la fuga de un joven que me confió un sacerdote uruguayo, porque en su país corría peligro. Llegó en avión a Buenos Aires con documentación falsa y fui a buscarlo con mi coche. Le pedí que se tumbara detrás, en el espacio entre los asientos, lo tapé con una manta gruesa y, tras superar así 3 controles, conduje hasta el Colegio Máximo, en San Miguel. Una vez allí, le pedí que se quitara la alianza, pues estaba casado, y lo presenté como un joven que se unía a nosotros para hacer ejercicios espirituales porque quería valorar la opción del sacerdocio, era más prudente no implicar a nadie. Se quedó una semana, mientras se organizaba su huida a Brasil. Una mañana temprano lo vestí de sacerdote, le entregué un documento de identidad mío, el chico se parecía un poco a mí, y lo llevé al aeroparque Nuberi, donde lo esperaba un vuelo con destino a Foz do Iguaçu, la ciudad brasileña al otro lado de la frontera, ambos conscientes de que si lo descubrían lo matarían y luego llegarían a mí. Gracias a Dios, todo salió bien, el chico se salvó y esperó en Brasil la caída de la dictadura, tras la cual pudo volver a su tierra. Sigue vivo y me escribió al Vaticano. Eran situaciones emocionalmente muy duras de afrontar. Durante más de un año recibí ayuda de una psiquiatra, una mujer judía muy sabia que en el pasado me había ayudado a interpretar los tests psicológicos de los seminaristas, la visitaba una vez a la semana y sus indicaciones siempre me fueron de utilidad. Todavía las recuerdo, y aún hoy saco enseñanzas. Aunque en aquellos años de tinieblas las sombras también oscurecieron a la Iglesia, y precisamente por eso, en nombre de una memoria plena e íntegra, cuando llegué a pontífice dispuse que se abrieran los archivos vaticanos de la primera y de la segunda sección de la Secretaría de Estado y de la Nunciatura de Buenos Aires. Muchos sacerdotes fueron asesinados durante la dictadura. Incluso obispos. Entre estos, Monseñor Enrique Angelelli, también hijo de inmigrantes italianos, a quien conocía muy bien porque en la diócesis andina de La Rioja, de la que era prelado, contábamos con misioneros jesuitas. Predicó en nuestro retiro espiritual de 1973, celebrado pocas semanas antes de que me nombraran provincial, y en La Rioja, donde llegué acompañado por el superior general de la orden, encontramos una iglesia perseguida y apedreada, pero entera, pueblo y pastor unidos. En aquella ocasión nos dio un consejo que he cultivado a lo largo de los años como una valiosa semilla, una oreja para escuchar la palabra de Dios y otra para escuchar al pueblo, nos dijo. 3 años más tarde, me mandaría a 3 seminaristas a estudiar en el San Miguel, porque sus vidas peligraban, y yo los escondí, estableciendo así un vínculo de amistad que duró a lo largo de los años. En la actualidad, uno es obispo auxiliar de Santiago del Estero, y los otros 2, párrocos de sus diócesis. A lo largo de los 2 años siguientes, llegaron otros jóvenes, que siempre presenté como participantes en los retiros espirituales o estudiantes. Angelelli era un gran pastor, un hombre de Dios, de oración, de gran libertad y amor. Aprovechando la corriente del Vaticano II, dio un nuevo y valiente impulso a su diócesis y denunció la usura, la droga, las casas de juego y las múltiples formas de explotación por parte de los poderosos y los latifundistas. No puedo predicar la resignación. Dios no quiere hombres y mujeres resignados, decía. Lo amenazaron en muchas ocasiones, incluso poco antes de morir, pero no cayó. Claro que tengo miedo, pero no se puede esconder el Evangelio debajo de la cama, confió a sus familiares.
Lo mataron brutalmente el 4 de agosto de 1976 mientras volvía de El Chamical, donde había celebrado misa en memoria de 2 curas y un laico, estrechos colaboradores suyos, a quienes habían asesinado. Unos días antes habían hallado los cadáveres de los 2 sacerdotes, acribillados a balazos y con horrendas señales de tortura, con los ojos vendados y atados de pies y manos. Al Fiat 125 de Angelelli, en cambio, lo embistieron hasta volcarlo. El sacerdote que iba con él, el padre Arturo Pinto, se salvó porque creyeron que había muerto. Aunque primero la policía y luego la magistratura se apresuraron a archivar el caso como un banal accidente de tráfico, todos comprendimos de inmediato lo que realmente había ocurrido. Se tardaría 38 años en dictar la condena a cadena perpetua de 2 altos oficiales, que alguien llegó a ver disparando el tiro de gracia a la cabeza del obispo. Cada historia ocultaba un drama. Cada drama contaba una historia. A veces con un final feliz. Como la de un querido amigo mío, Sergio Gobulin, un italiano que llegó a Buenos Aires siendo niño, a los 4 años, que había sido seminarista y que al final acabó casándose. Cuando terminó los estudios, decidió trasladarse al barrio de Mitre, en San Miguel, para ayudar a los pobres, cerca del colegio de los jesuitas, que también admitía estudiantes laicos. Fui a verlo allí, a su casa, que tenía el suelo de tierra apisonada. Y cuando en 1975 decidió casarse con Ana, una maestra del barrio, fui yo quien los unió en matrimonio. Al año, los militares fueron a secuestrarlos. Ana se salvó porque estaba fuera, con su hija de pocos meses. A Sergio se lo llevaron mientras construía la red de suministro de agua con sus propias manos, junto con los habitantes de las chabolas. Corría el rumor de que lo retenían en una zona bajo la competencia de la aviación. Me dirigí al jefe de la base aérea, se lo veía incómodo, me daba largas. Al final le dije a aquel militar, la sangre de ese hombre te conducirá al infierno. E incluso le describí el infierno. En el fondo era buena persona, un pobre diablo. Al cabo de 2 días me hizo saber que mi amigo era inocente y que aquella misma noche lo dejarían libre. Pero se presentó otro problema, a Sergio no le habían vendado los ojos y lo había visto todo y a todos. Los demás sostenían que había que matarlo. Fueron días de angustia y desesperación. Sin embargo, al final lo dejaron libre. Lo vendaron y lo dejaron en la calle, a 1 kilómetro de su casa. Estaba en unas condiciones deplorables, molido a palos, lleno de heridas, físicas y psicológicas. Me contó que lo habían torturado durante 18 días. Avisaron a su mujer y yo logré obtener un permiso para que ella y la niña se quedaran con él en el hospital italiano. Luego llamé inmediatamente al consulado para que le concedieran asilo político. Tenían que marcharse, aunque no quisieran, para no acabar como el resto de los desaparecidos. No mucho tiempo después los mandaron a Italia en barco. Sergio vive ahora en Pordenone con su esposa, y seguimos en contacto. Una vez me dijo por teléfono que desde que era papa no sabía cómo llamarme. Oye, en el registro civil aún no me han cambiado el nombre, le dije. En julio de 2005, un equipo médico anunció la identificación de los restos de 5 mujeres del grupo que había sido secuestrado entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, apresuradamente enterradas sin identificación con el rótulo NN. Sus nombres son Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco, Ángela Aguad, Sor Leonie Ducuet y Esther Ballestrino de Careaga, una gran mujer y una buena amiga. El mar había devuelto sus restos mortales. En aquella época era cardenal y moví todos los hilos para que las enterraran en el jardín de la iglesia de Santa Cruz, donde se reunían. Esther con sus 3 hijas, una gran y valiente amiga. A una madre que ha sufrido lo que sufrieron las madres de Plaza de Mayo, yo se lo permito todo. Puede decir lo que quiera. Porque el dolor de esa madre es inconcebible. Querría ver el cuerpo de mi hijo, sus huesos, saber dónde lo enterraron, dónde lo arrojaron. La desesperación de una madre de Plaza de Mayo es terrible, es una memoria física, de carne y hueso. A veces dicen, pero ¿dónde estaba la iglesia mientras eso ocurría? Yo callo y acompaño. Debemos acompañar y respetar ese dolor, darle la mano. Y también el de los hijos.
Ana María Careaga, la hija de aquella gran luchadora que combatió con otras mujeres a quienes les habían arrebatado a sus hijos o que habían abierto su corazón al drama de otras madres, es hoy directora del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Atlántida y dirige una investigación sobre los desaparecidos en el Partido de la Costa. La niña que llevaba en su vientre cuando la secuestraron, Anita, vino a verme al Vaticano en agosto de 2024. Ya es una mujer. No os rindáis, le dije, conservad la memoria, el recuerdo de lo que recibisteis, no solo las ideas, sino también los testimonios. Como su madre, como su abuela, cuyo rostro destaca en un retrato que tengo colgado en mi pequeño estudio de Santa Marta, como las demás madres de Plaza de Mayo que mostraron el camino, sigue luchando por la justicia. Estoy seguro de que, además del reconocimiento de toda la humanidad, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios, porque son combatientes. Rezo por ellas, rezo por todos los hombres y las mujeres de buena voluntad que se comprometen y luchan para llevar a cabo un proyecto de justicia y fraternidad. El 8 de junio de 2018 firmé el decreto de beatificación de Monseñor Angelelli, del Padre Carlos de Dios Murias, un joven entusiasta, lleno de vida, de la Orden de los Frailes Menores Conventuales, del sacerdote francés Gabriel Longueville y de Venceslao Pedernera, catequista y organizador del movimiento rural católico. A este lo atacaron en casa, delante de su mujer y sus hijas, 4 encapuchados que habían llamado a la puerta, y lo remataron con 20 balazos. Murió en el hospital, perdonando a sus asesinos. Perseguidos por defender la causa de la justicia y de la caridad evangélica, y asesinados por la dictadura que odiaba la fe, los 4 mártires de El Chamical se elevarían juntos a los altares en abril del año siguiente. Quienes creyeron que celebrarían el triunfo con su sangre asistirían en cambio a su derrota. Los restos de Alice Domon, Sor Katy, no han sido identificados. Tenía 30 años cuando llegó a Argentina para dedicarse al cuidado y la catequesis de niños con discapacidad. Ella y la hermana Leonie fueron presentadas a Videla, que por aquel entonces aún no era general, porque necesitaba asistencia para su hijo Alejandro, un niño epiléptico y con un retraso mental severo al que al final cuidaron las 2 monjas en la Casa de la Caridad de Morón. Nunca la encontraron.